7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Daniel Pontón, académico en la Universidad de Posgrado IAEN. Lo invitamos para analizar, aun cuando vivimos un proceso electoral en donde se ofrece cualquier cosa, hay un tema de fondo estructural que vive el país y que ha sido este conflicto armado interno por la acción de los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, la incidencia del narcotráfico y también la narcopolítica que se ha evidenciado en investigaciones. Pero a propósito de la visita de este fin de semana del presidente Daniel Noboa y su encuentro con el presidente Donald Trump, CNN reveló que esto no está confirmado, por cierto, es una información a la que dice que tuvo acceso, la posibilidad de la llegada de tropas al Ecuador, especialmente en la provincia de Manabí. ¿Cómo ve esta situación en estas condiciones complejas que vive el Ecuador por el conflicto armado interno? Doctor Daniel Pontón, buen día. ¿Qué tal, Miguel? Un saludo muy cordial y un saludo también a la audiencia y gracias por la invitación. A ver, yo creo que esta noticia que salió en CNN me parece que todavía sigue siendo un rumor, ¿no? Más allá de que tengo entendido que es una fuente confiable y desde el punto de vista periodístico y debe tener algo de asidero lo que se está planteando, me parece que no ha habido los canales de comunicación oficiales suficientes para poder afirmar si eso es cierto o no. En el caso de que eso tenga algún tipo de asidero y si haya negociaciones todavía no reveladas respecto del gobierno ecuatoriano con el gobierno estatal de la NAVEG, la reforma constitucional que se quiere hacer al respecto, porque eso usted sabe que actualmente está prohibido por la Constitución. No se me viene a la cabeza a mí cómo se puede hacer una medida de este tipo por fuera de la aprobación constitucional. Eso es una de las grandes preguntas que yo me hago, toda vez que siempre existen estos canales, ¿no? Me acuerdo que en su momento se habló de que en la época del presidente Moreno, con el ministro Jarrín, de que él hizo una declaración de que Ecuador es un portaaviones natural, perdón, se refería específicamente a las Islas Galápagos. Una de las cosas que se dijo, bueno, hay una aprobación taxativa de la Constitución y se buscaron mecanismos alternativos para que sirvan como pista de aterrizaje y de abastecimiento logístico de los aviones estadounidenses. Y de otra forma eso también servía para mejorar lo que es el control de la zona del Pacífico, de la parte de la influencia que las zonas Galápagos tienen sobre la región, incluido el Ecuador, obviamente. Y claramente eso tenía un tipo de tramaje, primero de la lógica del control antinarcótico, pero también en la cuestión geopolítica, ¿no? De hecho, en los últimos años se ha venido ampliando que justamente la reforma constitucional que se está planteando ahorita por parte del gobierno iba dirigido hacia que realmente es el lugar donde se generaría una eventual posición de una nueva base militar estadounidense serían las Islas Galápagos, por las connotaciones actualmente tiene las Galápagos en la geopolítica, digamos, de la región y el mundo, ¿no? Tenemos cuenta la proyección de China, el puente de Chancay en Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo le decía esto que está supeditado al tema de la Constitución, porque un poco me desvié el tema, porque me parece que eso no está claro ahorita, eso necesita todavía la aprobación de la Asamblea. Yo realmente lo veo muy complejo que la Asamblea, las condiciones actuales y peor las que vienen, tenga un tipo de mayoría ahí, ¿no? O sea, la absoluta que se necesita 2/3 partes. La configuración de la Asamblea no está clara, está bastante polarizada. Las fuerzas políticas, en este caso, me parecería que sería un punto de discordia y no estaríamos en un ambiente electoral como para poder buscar presionar a un grupo político que se apruebe este tipo de situación. Y tomando en cuenta también que eso tiene que pasar por la Asamblea, por la consulta popular, o sea, por una consulta popular, una aprobación a través de un referéndum por parte de la ciudadanía. Entonces, eso no está muy claro. Por lo tanto, todo lo que podría revelarse ahorita sería una intencionalidad por parte del gobierno.
Y claro, la pregunta es ¿por qué Manta? ¿No? Bueno, la figura es de la famosa extinta base Manta, que tan politizado se ha hecho el tema de que la base Manta fue un buen avance, una buena decisión, una buena política, una buena medida que se establecieron en los años finales de los 90 para el control antidrogas. Y es lo que se ha vendido los 2 años respecto a si es pertinente la validez. Ahí también sorprende porque el mismo gobierno estadounidense años anteriores había declarado de que no se necesita una base militar para mejorar y tener mejor control, sobre todo en lo que es la política de antinarcóticos, ¿no? Todo lo que es el control aéreo marítimo. Y desde el punto de vista ya concreto, para el caso del Ecuador, me parece que yo había planteado en algunas entrevistas que el gran desafío que ahorita tiene Ecuador, sobre todo en materia de cooperación, estamos hablando de cooperación económica, técnica, operativa, inteligencia, etcétera, está en los puertos, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema que tiene ahorita el país, con no podido poner un punto de orden en el control de puertos, más allá que este gobierno ha marcado y ha puesto, digamos, un hito importante del control antidrogas en mejorar el control de los puertos, sobre todo los privados. Me parece que es una pieza comunicacional que el gobierno inclusive no ha sabido aprovechar importante en esta campaña. Me parece que es algo importante y relevante porque los gobiernos anteriores no habían hecho nada al respecto. Me parece que ese es el gran desafío que tiene el país y yo creo que hacia allá se dirigir. Y yo no estoy muy seguro si es lo que necesita, si el Ecuador necesita para ese contenido y para ese tipo de necesidades una base militar tipo lo que teníamos, una base Manta, porque claramente las situaciones han cambiado. Diría yo, la tecnología del control también ha mejorado y ha cambiado, ¿no? Ahora, de cualquier manera, el Ecuador necesita una ayuda. ¿Cómo canalizar esa ayuda que permita enfrentar estos momentos complejos del conflicto armado interno? Mire, yo creo que la variable, a ver, partamos un hecho. Yo creo que el Ecuador, el tema del control de drogas, ¿no? El tema del control sobre todo del flujo de cocaína que sale por los puertos del país, porque yo insisto, más allá de que sigue siendo cierta gente hablando de que Ecuador es un país productor, es un productor marginal, para decirlo así, lo cual no lo constituye un país productor geopolíticamente hablando. Pero si es un país de salida de drogas, yo creo que es el principal sitio de salida de drogas hacia Europa. Eso ya se lo he dicho, se lo he hablado. Y eso me parece que es el problema fundamental que ha tenido el Ecuador en materia de seguridad, porque no es que todo está relacionado directamente con el narcotráfico, pero de alguna otra forma el narcotráfico, este crecimiento exponencial de la industria del narcotráfico, los servicios que el narcotráfico requiere para operar, que produce una cantidad ingente de recursos, es una plataforma natural del crimen. Yo siempre he dicho, es la principal amenaza a la seguridad nacional que tiene, porque eso ha generado una serie de efectos directos e indirectos que nos está poniendo en una posición muy desventajosa. Por lo tanto, eso se constituye un hito fundamental, ¿no? La política de drogas, la política antinarcóticos, ¿no? Sobre todo el control de drogas. Y eso se requiere un alto nivel de cooperación, o sea, eso nadie lo puede negar. Yo creo que inclusive la candidata González ha planteado una línea sobre eso, es porque realmente ellos en su momento pensaron distinto y ahorita se dan cuenta que lo que dijeron comunicacionalmente y políticamente fue una locura, plantear una agenda soberanista frente a eso. Pero me parece que el tema fundamental, primero no solo es Estados Unidos, yo creo que ahí hablamos de una comunidad de actores mucho más amplia, ¿no? Estamos hablando de la Unión Europea, ¿sí? Este tema afecta directamente a Europa. Yo me parece que ahí tendríamos que hacer una coalición de qué tipo de alianzas, estrategias se requieren. Obviamente Estados Unidos es un actor directamente interesado y tiene una agenda de cooperación y una tradición de cooperación que se ha venido consiguiendo sobre ese tema. Y de hecho se ha hecho. Lo que yo no veo es cómo esa cooperación, no sé si falte más, no sé si es suficiente, pero siempre hace falta más, obviamente, ha sido suficiente para revertir esta situación tan dramática que tiene este país. Ese es el punto fundamental. Y yo creo fundamentalmente ahí que el Ecuador, una cosa es el tema del control de drogas en los puertos, aeropuertos, que de pronto, de hecho, yo creo que hay mucho déficit ahí, porque no hemos podido parar, generar una especie de mensaje disuasivo a las organizaciones criminales que operan a través del Ecuador, que digan, bueno, por aquí no pasa la droga, o por aquí pasa, es más complicado que por aquí pase la droga, por lo tanto, naturalmente eso va a generar un efecto de desplazamiento. Pero no solamente eso, yo creo que también se necesita otro tipo de lógica, ¿no? De cooperaciones y de generación de capacidades, que es un concepto que se ha venido repitiendo últimamente, pero yo creo que ahí sobre todo se tiene que poner un acento distinto. ¿Cómo
generamos un sistema adecuado de control, y ahí tenemos que ver en el tema de economías ilícitas, todo el tema del control de lavados, ¿no? El tema de la justicia, sin lugar a dudas. El tema sobre la proyección también de la parte, digamos, económica, la cuestión de la informalidad, bueno, una serie de factores que se deben articular a una correcta política de drogas, que implica un control mucho más, no una erradicación total, porque yo no creo que ningún país del mundo pudiera erradicar el narcotráfico, partamos de eso, pero sí evitar que esto se constituya en Ecuador, como se dijo una vez en un portal, en Cybercrime, en el año 2019, una avenida, ¿no? Una autopista del crimen, una autopista de la droga, y eso me parece que es una categoría muy complicada y muy dura, y que de alguna otra forma ha demostrado en los últimos años que esa etiqueta que se dijo del 2019 ha sido verdad, porque lastimosamente la demostración de la evidencia de que hay una gran cantidad de droga que pasa por el país es un hecho, ¿no? No podemos negar, no podemos dar la espalda a la realidad, y unos vemos las consecuencias. La pregunta es cómo se puede revertir esta situación, sin caer en los famosos extremos, ¿no? Porque yo creo que aquí tampoco la política de control de drogas también genera efectos. Efectos también son indeseados, por sobrepoblación carcelaria, a veces hay una serie de elementos que no son elementos muy deseados en la política de la control de drogas, pero que el Ecuador lo podría minimizar con una adecuada capacidad, generación de capacidades y una orientación estratégica respecto a lo que quiere, ¿no? De cualquier manera, estas alianzas son fundamentales, como las que ha mencionado el doctor Daniel Pontón, debido a que el Ecuador se envía desde el Ecuador droga hacia Europa, pero también con los Estados Unidos, aprovechando la relación con el presidente Donald Trump. A ver, yo creo que al final Estados Unidos es un país que tiene una amplia cooperación. Las instituciones estadounidenses tienen han tenido ciertos patrones, han marcado ciertas certezas, ¿no? De qué es lo que cómo ellos se relacionan con los países, cuáles son sus prioridades. Creo que en ese sentido va a haber una serie de continuidad frente a de hecho, se ha planteado una revisión de los elementos de cooperación en los últimos meses con la llegada de Trump, lo que yo tengo entendido, ¿no? Bueno, no tengo mayor conocimiento profundo sobre el tema, pero sí algunos elementos más generales. Y claro, eso se va a revisar. Trump está revisando en materia de cooperación internacional, básicamente, ¿no? Ese país hacia el Ecuador. Pero obviamente el tema de drogas está siendo priorizado, ¿no? El tema de control antinarcótico, lo cual es una buena noticia para el país, porque obviamente marca que detrás de eso hay una prioridad, pero no ha sido muy distinto al pasado. No creo que lo que es la agenda de Trump ahorita haya parecería como hipótesis que podría disminuirse, porque obviamente la agenda revisionista de cooperación que hace Trump ahorita tiene algunos patrones que tienen que ver con cuestiones más ideológicas y políticas, pero por otro lado una reoptimización de lo que es el gasto público en Estados Unidos, que realmente es un problema fundamental. Estamos en un país que también tiene problemas de déficits permanentes y la economía sobreendeudada, etcétera, etcétera. Entonces me parece que creía que eso podría ser un escenario del Ecuador de una disminución de los montos de cooperación. Y eso obviamente podría afectar a lo que se venía haciendo, pero no creo que se altere mayormente. Entonces yo creo que habría que buscar lazos de entendimiento bastante fuertes y de profundización para que Ecuador optimice su cooperación. Yo no veo aquí hasta qué punto, bueno, a veces eso se maneja bajo agendas de cooperación, entendimiento que se maneja con reservas, la reserva que es debida, pero me parecería que el Ecuador tiene que en este juego ser mucho más preciso para tener una cooperación mucho más estricta en los ámbitos que requiere. Yo creo que aquí hay un tema también que debe plantearse como una orientación respecto a la política, ¿no? Porque he visto la narrativa de los gobiernos, sobre todo de Moreno, Lazo, y bueno, de alguna otra forma este gobierno, donde se pone el tema de la cooperación internacional, y de hecho lo han dicho en varios pronunciamientos, como el centro de la gravedad de la generación de capacidades. Yo creo que eso es un error fundamental. Yo creo que la cooperación, siempre he dicho, desde el punto de vista estratégico, coadyuva a la generación de capacidades de los estados. O sea, ese es el gran tema de la cooperación, del manejo de la seguridad en el siglo XXI, donde hay
elementos de correspondencia, de intereses comunes, ¿no? Donde un país no puede enfrentar amenazas transnacionales por sí mismo, pero eso no quiere decir que los estados no se capaciten y no se fortalezcan sus capacidades con capacidades propias. Yo creo que gran parte del dilema ahorita que tiene el país es primero saber orientar adecuadamente esa cooperación, esa energía que viene de afuera, esas intenciones y esos apoyos, una buena generación de capacidades enteras. Y ahí el gran ausente del debate, por lo menos político, debido no solo en el debate presidencial, en el debate político de los últimos meses al menos, ha sido cómo vamos a financiar este tema, ¿no? No hay una claridad por parte de los candidatos, en este caso, tanto Daniel Noboa como Luisa González, respecto a cómo se va a financiar la seguridad de este país, porque se está hablando de reformas fiscales, por ejemplo, se habla de disminución del IVA, ¿no? Y eso obviamente puede afectar los ingresos del Estado, y eso obviamente va a impactar la seguridad, pero el Ecuador necesita generar esfuerzos y tener ingentes esfuerzos en materia económica para financiar el problema de la inseguridad. Y eso es algo que no queda claro. Y frente a eso, tener esta claridad de qué es lo que requerimos del exterior para que esto se mejore. Yo creo que ahí generar capacidades de inteligencia y sobre todo capacidades tecnológicas para el control de puertos y aeropuertos es un tema fundamental, ¿no? Claro, a propósito del financiamiento, que es importante y que muy poco hablan en general los candidatos, cómo financiar estos ingentes recursos que se requiere, con una diferencia. La Ciudadana se ha comprometido incluso con el sector indígena a reducir el IVA del 15 al 12. A diferencia que el presidente candidato, él va a mantener el 15% del IVA. La pregunta es pertinente, Daniel. ¿Cómo financiar estos ingentes recursos que requiere el Ecuador para enfrentar a la delincuencia organizada? Yo creo que es el tema de debate fundamental ahorita. O sea, hay algo que el Ecuador requiere, es ponernos a discutir estas situaciones. O sea, hay un tema prioritario en este país. Bueno, muchos temas, ¿no? No digo que es el único, tampoco quiero hablar tanto para el ámbito que uno maneja. Pero definitivamente es un gran tema. O sea, la inseguridad nos está carcomiendo en todo, ¿no? Turismo, comercio, todo. Entonces yo creo que es un tema que hay que darle desde el punto de vista de lo que es el destino de la sociedad. Lo que estamos viendo ahorita es terrible, ¿no? O sea, creo que hay que marcar claramente que esto es una prioridad para el Estado. Pero obviamente eso requiere energía, y la energía es recursos, ¿no? ¿Cuántas plata se necesita? Es la gran discusión. Yo creo que, por ejemplo, sí me gustaría que porque para eso sirve la Secretaría, ¿no?, de Planificación del Estado, ¿no?, que nos diga cuánto le cuesta al país o le costaría eventualmente tener una capacidad de revertir la situación que estamos viendo, porque yo no creo que lo que estamos viendo ya debe ser cruzar los brazos y ver que las cosas se decanten por sí solas. Hay gente que pronto podría esperar que eso sea así. Yo creo que no, yo creo que eso se puede revertir. Yo sí creo, yo tengo un visión optimista. Yo creo que sí que nosotros ponemos coraje, de cabeza y también sacrificio sobre el asunto, la situación podría revertirse, pero eso requiere una capacidad de financiamiento, y eso me gustaría saber cuánto nos costaría. Yo había leído un reportaje del Banco Mundial que establecía promedios regionales, no solo del Ecuador, y hablaba que los países para revertir esta situación requieren 8% del PIB. Me parece una cantidad exagerada, pero bueno, ya planteó un dato, por ejemplo, ¿sí? Ecuador obviamente no tiene esos recursos y podría financiar, digamos, cerca de 10.000 millones de dólares en el transcurso de varios años, tal vez 5 o 10 años, ¿no? Pero se requiere esos recursos. La pregunta es dónde va a salir. Y ese es el gran tema, ¿no? Porque, por ejemplo, todos hablan de tomar la plata de la reserva. Bueno, estamos hablando de una cantidad de dinero importante, pero al final eso se gasta y listo. Y ahí quedó, ¿no? Y genera otro tipo de problemas. Entonces yo creo que es el gran debate, y a mí realmente me genera mucha suspicacia, muchas dudas respecto hacia cómo va a ser manejada la seguridad sin esta ingente cantidad de recursos que ingresan, porque realmente ahí está el problema, ¿no? Claro, como una circunstancia adicional, Colombia durante décadas recibió ingentes recursos de los Estados Unidos, no solo la ayuda aleatoria, que han entregado llantas o materiales o vehículos o un Hércules 130, sino el material permanente que le permitió durante años enfrentar al narcotráfico.
y al crimen organizado. En el caso ecuatoriano no se está viendo esa necesidad de esos ingentes recursos que requiere el país. A ver, sí, pero vamos partiendo por Colombia. Uno mire los presupuestos, porque bueno, algo investigado sobre eso, de cooperación que tuvo Colombia. En un momento tenía más de 500 millones de dólares al año en los años 2000, 99, 2000. Sí, es una cantidad enorme. Pero por otro lado tenemos que ver cómo Colombia optimizó sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, el incremento del numérico de la policía, el numérico militar, las reformas que se hicieron en su momento en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la policía, en el sistema penitenciario, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que no tenga problemas, pero yo creo que Colombia, a partir de los años 90, entendió que la situación de este país era insostenible bajo la vía que se había llevado. Entonces se instaron un gran proceso de construcción y de reconstrucción de sus capacidades. Y ahorita, después de 30 años, vemos que, bueno, la policía colombiana, yo tengo muy buena, referencia de cómo trabajan, son muy profesionales, y que la policía colombiana ecuatoriana tiene muchos vínculos también, y que siempre ha seguido ese patrón, por lo menos de referencia. Se han nutrido esas capacidades y han generado por lo menos una muy buena generación, digamos, internas, de capacidades internas, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que no siempre la cooperación es lo que se soluciona el problema, sino es también la capacidad que el Estado pongan, ¿no?, para mejorar sus instituciones, sus capacidades. Entonces, es de lado, es como el proceso de inflación, ¿no? Digamos, del control. Y esto me parece que es algo que en Ecuador no se ha batido. Pero lo que hemos visto en Ecuador en los últimos años es lo contrario. La cooperación, algo ha funcionado. Bueno, el último año sí creo que por ahí leí que el Ecuador ha sido el país, uno de los países que más cooperación internacional ha recibido por parte de Estados Unidos, ¿no?, en el año 2024, de la administración Biden. Plan Colombia, capacidades internas de los últimos 5 años Ecuador no ha mejorado. Y es algo que yo sí he sido crítico, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando uno mira los presupuestos de las instituciones, de la corriente, ¿no?, que es, por general, la gente te va a confundir, que también es necesario, nadie dice que no, pero lo que son la inversión, patrulleros, pistolas, y todo lo que se requiere para operar, y eso no se ha reflejado, y con niveles de ejecución paupérrimos, ¿no? Y ese es el problema, lo que a mí me ha gustado muchísimo, es cómo podemos ser tan poco claros respecto a cómo enfrentar el problema de las amenazas. Las amenazas se requiere, uno tiene que ponerse al mismo nivel de las amenazas, y el Ecuador lo que ha hecho es totalmente lo contrario. Mientras el crimen ha crecido, las capacidades han decrecido, y eso ha sido notorio, ¿no? Y ahorita sí, hay que decirlo, este gobierno, y que también ha cosechado esfuerzos del gobierno anterior, del ALSO, por ejemplo, la compra de patrullero, lo venía cosechando, pero todavía falta muchísimo, porque sí, se ha renovado en parte el parque automotor, pero hace falta muchas cosas más, ¿no? Y eso me parece que es algo que nosotros deberíamos poder hacer. Pero eso, repito, eso cuesta, eso no es de la noche a la mañana. Y, por ejemplo, se ha conseguido el año pasado, se consiguió un crédito de 150 millones de dólares para financiar cosas, pero igual sigue siendo mucha falta. El tema carcelario, por ejemplo. El tema carcelario no solo es el tema de infraestructura, hay muchas cosas. Y para que el carcelario se necesita esos recursos, capacidades para evitar que inclusive que la Fuerza Armada siga siendo y desgasta, ¿no?, muchísimo. Claro, toda ayuda resulta pequeña. No nos olvidemos, Daniel, que en el gobierno Sí, es que ese es el problema. O sea, ellos, la cooperación, y no es culpa de ellos, pero aquí también se genera un ambiente también político, de sentimiento anti. Inclusive allá me gusta la forma de pensar de la gente allá, todo. No se trata de eso, pero ellos también hay que ver cómo ellos miran al Ecuador, ¿no? Hay que ponerse también los zapatos de ellos, ¿no? Ellos miran al Ecuador y tienen intereses en el Ecuador claramente sobre temas que les compete y les afecta a su seguridad. Eso Trump muy claro, ¿no? Cuando dice el movimiento MAGA, ¿no? Make America Great Again,
él está hablando de que, bueno, de hecho, el MAGA se significó para el proceso de revisión que se está haciendo de la cooperación internacional, qué es lo que le sirve a los Estados Unidos o no. Y en ese sentido yo creo que ha sido muy distinto de cómo anteriormente se han visto las cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de control de drogas es una prioridad para ellos, pero ellos tienen interés sobre el problema que el flujo de cocaína que está saliendo del Ecuador no llega a los Estados Unidos de una manera como lo viene haciendo ahorita. Y por lo tanto, la cooperación se dirige a eso, sobre ciertos temas muy puntuales. También hay cooperación en otros temas, en el ámbito social, en el ámbito personal del delito, pero no logra revertir las grandes necesidades que tiene el país. ¿Quién puede solucionar eso? Es el mismo Estado ecuatoriano. Yo creo que esa es el gran necesidad de generar un consenso muy profundo respecto a la sociedad ecuatoriana. Porque esto, independientemente, Miguel, de que pase un gobierno, de que llegue un gobierno de línea A o gobierno de línea B, va a seguir persistiendo y va a seguir siendo un tema para el cual nosotros vamos a tener que repetir en los próximos años. Y tenemos que repetir esta situación, ¿no? Pero claro, sí, en los dos escenarios que hoy están en disputa, sí cambiaría la política internacional. Si, por ejemplo, llegase al poder la Revolución Ciudadana que habla de reconocer a la dictadura de Maduro, es decir, ahí se afectarían las relaciones con los Estados Unidos, como ya se ha advertido desde el Departamento de Estado, Daniel. Bueno, es algo que tiene que revisarse. Yo creo que hay que tener posicionamientos claros sobre ese tema. A mí personalmente me ha sorprendido mucho que desde el lado de la política de la candidata González, pese a cómo eso tiene afectaciones en la imagen política de ella, ¿no? El tema de Maduro no se ha atrevido a tener una posición mucho más drástica frente al tema venezolano. Yo creo que gobiernos de la región de corte progresista han marcado distancia y bueno, ellos actualmente han recibido esos frutos para no tener posiblemente un tema que no se justifica para nada tener este tipo de régimen, ¿no? Yo personalmente deploro mucho lo que hace el gobierno venezolano. Sin embargo, eso obviamente va a tener el caso de que ella gane va a tener que ser revisado, porque Trump ha sido muy claro en eso, ¿no? Yo no soy especialista en temas internacionales, pero Trump actualmente con el tema arancelario pone presión sobre los países que se atrevan a tener algún tipo de relación. Lo está haciendo sobre el tema petrolero, ¿no? Los países que compran petróleo en Venezuela van a ser inclusive sancionados con quita del tema de preferencias arancelarias, etcétera. Una serie de situaciones que sobre el Ecuador podrían recaer fácilmente y presionarían al gobierno a tener una agenda distinta frente al tema venezolano. Lo cual eso hace presagiar que el escenario de política internacional va a tener que ser revisado y no lo va a tener fácil. En este caso, el gobierno, en el caso eventual triunfo de Daniel Noboa, pues la cuestión está más clara, ¿no? Eso está más claro. Pero Noboa tiene otros desafíos también que resolver respecto al tema internacional. Está el tema de, por ejemplo, me parece que he visto algunos internacionalistas, tienen que resolver algunos temas, por ejemplo, en materia de recuperar su credibilidad internacional. El tema de la embajada les jugó una pasada muy fuerte en materia de credibilidad internacional y otro tipo de temas que también inciden sobre la generación de capacidades propias en materia de seguridad, ¿no? Bien, en definitiva, grandes desafíos en estas dos posiciones que se resolverán en las urnas el 13 de abril. Pero en el tema de seguridad, para concluir, Daniel, ¿hay que acometer con decisión y prioritariamente frente a lo que está viviendo el Ecuador? Sí, o sea, yo creo que hay que poner la prioridad uno. O sea, yo creo que lo que va al debate esperaría una mayor intensidad de la discusión sobre el tema. Discutir, no polarizar, eso yo creo que es importante. La discusión a veces genera estos ambientes un poco tensos, ¿no? Pero hay que discutir, hay que dialogar. Hay que posicionar temas. El punto de vista de la academia es importante. Por ejemplo, yo sugería que este tema de la economía de la seguridad es un gran debate que se tiene que regir en el Ecuador, ¿no? Y en el caso ya de un elemento post elecciones, bueno, ahí hay que empezar a ser muy claro respecto a qué tipo de cuadros se van a elegir para las carteras, ¿no? Yo creo que gran parte del problema de este gobierno es que se ha improvisado muchísimo en la generación de cuadros, ¿no? Gente sin experiencia, hay que decirlo así, se ha notado. No lo digo yo, quiero hacerlo muy abierto. Yo respeto mucho la capacidad de la gente, no me quiero meter en el ámbito político, pero se ha dotado la inexperiencia de ciertas capacidades de los cuadros políticos del gobierno manejado. Creo que ese es el gran desafío del gobierno de un eventual triunfo de Daniel Noboa. Y el caso de Luisa González, ni hablar, ¿no? Creo que ahí sabrá ver quiénes van a poner las carteras de Estado y claramente con quién se va a aliar, ¿no? Para este tema, ¿no?
Bien, muchas gracias. La atención al doctor Daniel Pontón, catedrático de la Universidad de Posgrado IAEN y experto en temas de seguridad. Muy amable, Daniel. Gracias, bien, chao. 7:33 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la catedrática y politóloga Sofía Cordero sobre la campaña electoral en su recta final para el balotaje del 13 de abril. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.